Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en donde estaremos hablando de muchos temas. Fue una semana muy noticiosa, así que será quizás un poquito más larga de lo habitual. Y en esta presentación estaremos hablando de este dicho en los mercados que se denomina Bad News is Good News, que quiere decir que cuando salen malas noticias económicas pueden ser buenas noticias para los mercados. Y eso fue lo que pasó la semana pasada, en donde tuvimos una corrección a los datos oficiales de empleo en Estados Unidos, que se corrigieron fuertemente a la baja. Estaban malos los datos, todos los años se hace una corrección, una revisión de estos datos y salieron muy por debajo lo que creíamos que estaba apareciendo en estos datos de empleo. Y por lo tanto, esto tiene mucho que ver con la decisión de tasas que viene esta semana para la Fed, en donde muy probablemente viene una rebaja de tasas en 25 puntos base, pero no es descartable 50 puntos base. Y sabemos que cuando se bajan las tasas, eso lo celebran las bolsas. Así que por ese motivo, nuevos máximos en las bolsas mundiales, nuevos máximos en el Standard & Poor's 500, y esto arrastra al resto de bolsas y los mercados emergentes se vieron muy favorables en la última semana que dejamos atrás. En Chile, el Banco Central actualizó sus proyecciones de crecimiento tanto para este año como para el próximo, así que estaremos hablando, como siempre, después del IPOM, esto que nos entrega el Banco Central. Y todo esto tiene mucho que ver con las implicancias para tus inversiones, así que acompáñanos, síguenos en este video hasta el final. Y antes de comenzar, agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción. Y de esta forma te podemos acompañar a invertir y construir tu patrimonio y ayudarte en todo lo que tiene que ver con tus finanzas personales, con el mundo del dinero y también, por supuesto, con tus inversiones. Todo es personalizado porque cada persona es diferente. ¿Qué pasó en el mundo en la semana que dejamos atrás? El Standard & Poor's 500 registra nuevos máximos históricos, subiendo un 0,6. El Nasdaq también hace lo mismo, subiendo un 0,8. El IPSA corrige, se detiene, se toma una pausa, baja un 2,4%. Y el índice VIX del miedo, cuando las bolsas suben, este tiende a caer y la última semana cayó un 6,4%. El Bitcoin sigue firme, subiendo un 4,4%, el dólar index prácticamente sin variación, el dólar en Chile cayó un 1,1%, se desacopla de ese dólar index, ya hablaremos por qué, y los commodities anduvieron bastante bien con el crudo WTI subiendo un 1,2%, el oro un 0,8% y el cobre un 2,1%. El tablero de la última semana bastante colorido, recordemos que cuando hay alzas o caídas menores, esto se pone de muchos colores, a diferencia de cuando tenemos alzas fuertes, que ahí prácticamente todo el mercado sube, por ejemplo, o caídas considerables. Y algunas acciones que destacan la última semana es Oracle, que lleva precisamente a su socio fundador a ser la persona más adinerada del mundo por algunas horas, superó a Elon Musk. Nvidia también sube más de un 6%, Tesla más de un 12%, así que algunas acciones que miramos siempre con alzas importantes, pero en general muy colorido, muy variado el desempeño de las acciones en Estados Unidos. Y todo esto en medio de esta posible rebaja de tasas de parte de la Fed, que seguramente la bajará en 25 puntos base, eso es lo que el mercado descuenta y por lo tanto va a ser importante qué es lo que diga Jerome Powell respecto a las próximas reuniones y su visión respecto a esta inflación que sigue alta, pero no es un gran tema hoy en día, al parecer, para la Fed, y evidentemente respondiendo a las presiones de Donald Trump, y por otro lado también todas estas cifras económicas relacionadas al empleo que se han deteriorado mucho en las últimas semanas. De hecho, en la última noticia económica importante tuvimos que la inflación salió prácticamente igual como se esperaba la inflación de los últimos 12 meses, que es el 2,9% que vemos ahí a mitad de tabla, en que la inflación se mantiene en Estados Unidos en este último año. Así que eso es lo que de cierta manera da espacio a la Fed a bajar las tasas, porque la inflación, si bien no está en el nivel deseado, más cercano al 2%, de todas formas se logró controlar en los últimos meses. Pero los datos de empleo no han salido muy buenos, de hecho las peticiones semanales de desempleo la última semana aumentaron considerablemente. Estábamos siempre en un rango entre 220.000 y 230.000 y ya estamos en un rango
más cercano a los 250.000, si se quiere, en promedio. Así que esa es una cifra importante a tener en consideración, que va en línea con este gran ajuste que hizo el mundo del mercado laboral, en donde se ajusta considerablemente la creación de empleo este año 2025. Se ajustó a la baja ni más ni menos que 911.000 empleos que se habían creado supuestamente. Así que esto da cuenta de que el mercado laboral está bastante más complicado de lo que se pensaba, y eso evidentemente da un impulso adicional a que la Reserva Federal baje las tasas. Eso es lo que está en discusión hoy en día: inflación, crecimiento o empleo, que es lo que finalmente le pega a la gente, y esto evidentemente que va a incidir en esta decisión que tomará la Fed esta semana. Así que, teniendo en cuenta eso, bad news is good news, como decíamos anteriormente, porque estas malas noticias económicas llevan a máximos a la bolsa norteamericana, que tuvo un impulso un poquito más importante en la última semana respecto a esos máximos que veníamos observando previamente. 24 máximos históricos ya hemos visto durante este 2025, y también esto responde, esta tasa del bono del tesoro a 10 años responde su comportamiento también a esta situación, en donde se esperan estas bajas de tasa y por lo tanto bajan los rendimientos, bajan los retornos de los bonos del tesoro de largo plazo en Estados Unidos. De hecho, rompe este triángulo que veníamos monitoreando hace ya varias semanas. Y lo más positivo en este contexto es que los mercados emergentes suben con bastante fuerza. Vemos que el MQi, el ETF de China, está ya prácticamente en 64 puntos y ya se escapa de esos máximos anteriores en 59,5. Así que sube fuerte China y eso arrastra a los mercados emergentes. Acá estamos con el EEM, que es el ETF de mercados emergentes tradicional que uno monitorea, y ya está sobre los 52 puntos. También se recupera bastante las últimas semanas respecto a lo que veníamos observando. Y las bolsas europeas están un poquito más tranquilas, más estables, ya venían subiendo mucho desde abril y ahora están en una tendencia alcista, pero de cierta manera más moderada, más lateral. Y por otro lado tenemos al ACWI, que es el All Country World Index, que es el índice que agrupa todas las bolsas a nivel global, que está nuevamente en máximos. Así que este es el reflejo de este optimismo que se observa a partir de Estados Unidos y que todos los otros mercados de cierta manera también han ido replicando. Y todo esto tiene mucho que ver con estas expectativas de baja de tasas. Ya hay un 96% de probabilidades de que esta semana se bajan las tasas en 25 puntos base. Se moderó la probabilidad de una baja de 50 puntos bases. La semana pasada esa posibilidad era un 11%, se moderó, así que hay bastante más probabilidad y el mercado, hay más consenso en definitiva en que baje las tasas en una oportunidad ahora en septiembre, y en la próxima reunión del 29 de octubre venga esta otra baja de tasas que ya tiene un 81% de probabilidad que lleguemos a ese nivel a ese día 29 de octubre. Así que básicamente lo que el mercado está esperando hoy en día, una baja de tasas ahora en septiembre, que probablemente el discurso vaya en la dirección de seguir bajando tasas relativamente pronto, y por lo tanto en la reunión de octubre venga otra baja de tasas para esa reunión. Y en todo este contexto, lo que decíamos anteriormente, los mercados emergentes y otros mercados fuera de Estados Unidos lo pasan muy bien esta última semana. De hecho, la bolsa norteamericana en los últimos días, semanas, han tenido avances, pero avances más moderados, mientras que los mercados, el resto del mundo, por decirlo de alguna manera, han dado mucho mejor. De hecho, en la última semana los mercados emergentes suben un poco más de un 3%, en septiembre cerca de un 5% y en el año más de un 26%, lo cual es mucho más que los retornos que hemos visto este año para la bolsa norteamericana, entre el 12-15% si consideramos el S&P 500 y el Nasdaq. Así que ahí se puede ver en este tablero que el resto de bolsas han dado mucho mejor en las últimas semanas. Y para hablar de acciones, para hablar de la bolsa y este gran rally que hemos visto en el IPSA, y que sin duda los que siguen a Patrimore hace ya varios meses, incluso años, y que siguen también estas conversaciones que hemos tenido con Tomás Casanegra, pueden dar cuenta de
esa visión y ese optimismo que existía respecto a algunas acciones chilenas que se ha dado. Así que estaremos haciendo una actualización de la visión respecto al mercado local el martes 30 de septiembre junto a Tomás. Estaremos hablando de estrategias de inversión, planificación financiera y todo lo que viene de aquí a fin de año, que también tenemos ahí algo de interés respecto a lo que va a pasar con la selección y muchas cosas que están ocurriendo a nivel internacional. Así que cordialmente invitados, el link está acá abajito en la descripción para que se sumen a este webinar absolutamente gratuito de conversación con Tomás, que siempre es tan interesante con su visión respecto a las acciones nacionales. Y de esta forma aterrizamos en Chile precisamente para esta semana del 15 de septiembre, una semana corta, una semana marcada por las fiestas patrias, así que todos quizás un poquito de vacaciones, muchos van a estar ahí mirando este video seguramente, y tenemos cambios en la encuesta CADEM a partir de este primer debate de las presidenciales, este primer debate que como yo sabía, la verdad, poco atractivo, la verdad que peleas, lo interesante es que hubo debates entre varios candidatos y eso probablemente lo hizo más ágil teniendo en cuenta que hay 8 candidatos y es difícil escucharlos a todos. Pero los cambios más relevantes es que Janet Jara y José Antonio Kast bajan. Janet Jara cae a 26%, José Antonio Kast 25%, van muy parejitos la última semana. Y lo más destacable probablemente esta última semana es que Evelyn Matei sube de manera relevante, hasta 18%, lo cual se acerca a los otros candidatos. Ahí está la pelea sin duda entre estos 3 candidatos. Parisi, de todas formas, no deja de ser relevante, su 11%, y Johannes Kaiser, que también tiene un 8%. Todo lo demás puede ser, de cierta manera, algo irrelevante, pero se modifica esta encuesta y vamos a ver, de cara al acercamiento de las elecciones, todavía falta harto, qué es lo que ocurre y cómo se va moviendo este escenario de posible futuro presidente de Chile, y más importante tener en consideración quién va a ganar, quiénes van a ser los 2 que van a pasar a segunda vuelta en definitiva. Y también tuvimos cambios en las proyecciones del Banco Central con el famoso IPOM. Primero que todo hubo decisión de tasas, se mantuvo la tasa, eso no es nada nuevo, era algo esperable. Pero lo más importante, este informe de política monetaria de septiembre, en donde se observa una inflación un poquito más persistente en el último tiempo, que ha sido la tónica de los últimos años, no termina por bajar la inflación y por lo tanto eso hace que el Banco Central dé cuenta de que va a bajar las tasas de manera mucho más moderada, mucho más lenta, y esto afectó positivamente al peso chileno en la última semana. Por eso bajó un poquito más fuerte el dólar en Chile que en el resto del mundo, porque la Fed viene con bajas de tasas ahora ya pronto, mientras que Chile al parecer se va a quedar un poquito a la espera con esta inflación un poquito más persistente. Y esto tiene mucho que ver con que las cifras económicas en general han mejorado. Nada para lanzar fuegos artificiales, pero hay una mejora en la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, en donde aumenta fuerte la inversión en maquinaria y equipo, y construcción y obras se ve un pequeño repunte. Y esto tiene mucho que ver también con 2 sectores que han estado muy ágiles en Chile, como es la minería, que es la línea azul, y la inversión en minería sube fuertemente en los últimos meses, y también la línea roja, la inversión en minería. Y por otro lado también la inversión en energía sube de manera importante. Recordemos que Chile es un país que se ha desarrollado bastante en energías renovables, así que también ahí hay una inversión importante. Otros sectores mucho más lentos, y todo esto hace que el Banco Central suba un poquito sus proyecciones para este año, pasar del rango 2% a 2,75, a acotar ese rango a 2,25, 2,75, que básicamente está diciéndonos va a ser un crecimiento en torno al 2,5% este año, quizá un poquito más. Y es lo que esperábamos, no hay nada tan novedoso en ese sentido. Lo que sí cambia un poquito respecto a los otros IPOM es que mejora las proyecciones de crecimiento para el próximo año. Y ahí sube en 25 puntos bases, a que el próximo año estemos en niveles probablemente más cercanos a los de este año, la parte superior. Y eso es una novedad precisamente por todo esto que hablamos anteriormente de la inversión. Ahora, el consumo privado en Chile, la verdad que para este 2025, 2026, 2027... levemente por sobre el 2%. Por eso, nada para celebrar, nada para lanzar fuegos artificiales. Lo que sí mejora es la inversión. Formación bruta de capital fijo, que este año crecería un 5,5, lo cual es muy bueno,
pero también los próximos años 4%, 3%, que tampoco es algo extraordinario. Así que a pesar de que vemos una mejora en el ámbito de la inversión, tampoco es algo sostenible y que vaya a impulsarnos mucho en el futuro. Se requiere un cambio importante en ese sentido y ahí vamos a ver si es que realmente con un nuevo gobierno vienen cambios en esa dirección. Todavía está por verse. Y todo esto nos lleva a que la decisión de tasas fue mantención, 4,75. Probablemente estas bajas de tasas que se esperan a futuro sean más lentas, sean más lentas que la Fed, que la Reserva Federal de Estados Unidos, y por lo tanto eso puede hacer que el peso chileno se fortalezca en este contexto. Así que precisamente pasando al comportamiento del dólar, en el mundo el dólar está en 97.4, sigue en una trayectoria bajista y lo importante va a ser si es que rompe los mínimos anteriores o no con esta decisión de la Fed y con el comunicado, con los comentarios que haga Jerome Powell de cara al futuro. Así que muy importante para esta semana ver lo que pase con el dólar, porque esa va a ser una buena señal respecto al futuro de la Fed, de lo que haga la Fed. Y en Chile tuvimos una caída importante del dólar, por lo que les comentaba anteriormente, porque cambian estas proyecciones por parte del Banco Central de Chile. Eso hace que se fortalezca el peso chileno en esta relación con Estados Unidos, así que ya estamos en un soporte importante en torno a 9.55, 9.52 y el siguiente soporte son los 9.40, así que veremos si es que sigue cayendo el dólar hasta esos niveles, pero esta es una semana rara porque es una semana con días feriados y en donde además el mundo se juega mucho con esta decisión de tasas de la Fed. Y tenemos una nueva sección, un nuevo video que ha tenido muy buenos comentarios, muy buena recepción, Patrimor al aire. Estamos haciendo un piloto, estamos viendo qué les parece, hemos tenido buenos comentarios y probablemente lo mantengamos en el futuro. El link está acá abajito en la descripción, ahí está Fernando Sleve y la Conti, que hicieron un muy buen trabajo, una especie, ahí por ahí dijeron, este es como el chacotero sentimental de las finanzas. Sí, tiene un poquito de eso. También nos hemos inspirado en otros programas a nivel global. Así que es muy interesante. Esto es precisamente para tratar de hablar de finanzas personales y entregar consejos. Así que está acá abajito el link en la descripción para que vean este video. Muy recomendable. Un nuevo espacio, un nuevo formato que estamos haciendo con Patreon. Y de esta forma pasamos a ver el comportamiento del cobre, que se mantiene más o menos parecido a las semanas anteriores, leve alza sobre los 4,65, ahí vemos una mínima trayectoria al alza que es positiva sin duda. Y el comportamiento de la bolsa chilena se toma un respiro de alcanzar niveles sobre 9.200 puntos, volvemos a los 9.000, sigue la tendencia alcista absoluta y mirando el comportamiento del ETF de Chile, estamos también en la parte superior, levemente sobre los máximos anteriores, y lo interesante para la bolsa chilena medida en dólares es que la bolsa en Brasil, también medida en dólares, rompe los máximos recientes, así que eso debería impulsar a la bolsa chilena también en el corto plazo, y lo que vimos anteriormente, los mercados emergentes anduvieron bastante bien, así que eso debería ser un nuevo impulsor para la bolsa chilena, que solamente se está tomando este descanso, pero debería seguir bastante bien en el corto plazo. Y de esa forma, una semana muy buena para los mercados, bolsa subiendo, rendimiento de los bonos del tesoro cayendo, lo cual también eso es bueno para la renta fija, todo prácticamente subiendo de manera pareja en la última semana, todos los multifondos subiendo más de un 1%, y el multifondo A subiendo en el año ya más de un 16%, multifondo C más de un 14% y multifondo E este año subiendo ya más de un 10%. Así que muy buenos retornos para los multifondos en línea con este buen desempeño de los mercados a nivel global. Y habiendo dicho todo esto, ¿qué podemos esperar para la semana que viene? Muy importante, ya lo hemos repetido insistentemente, decisión de tasas el día miércoles 17 a las 3 de la tarde, cuando estemos ya todos celebrando con chicha y empanada en mano, prendiendo la parrilla. Tendremos decisión de tasas en Estados Unidos, baja de tasas en 25 puntos. También tendremos ventas minoristas y otros datos menores que siempre son importantes de mirar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en términos estadísticos? Que siempre traemos a colación a este tuitero, hoy día muy activo en X, y socio de esta empresa Carson norteamericana, que se lanza muchas estadísticas interesantes. Siempre hacemos mención a su estadística, y es que cuando tenemos un gran impulso de más de un 30% en los últimos 5 meses, como es lo que está pasando ahora, ese buen momento, ese buen momentum, como se dice en la jerga, debería seguir impulsando a la bolsa de cara al futuro. Y en ese sentido,
después de 6 meses, después de 12 meses, los retornos son bastante mejores incluso que el promedio histórico. Así que la verdad que eso generalmente pasa en los mercados. Y eso, por eso también el análisis técnico funciona. Porque cuando hay momentum, cuando hay una tendencia muy clara como ahora, eso se tiende a mantener por un buen espacio de tiempo. Así que la estadística, por lo menos en este ámbito, avala a que la bolsa norteamericana siga en buen pie. De todas formas, nosotros creemos que otros mercados deberían beneficiarse más mientras Estados Unidos se mantenga relativamente estable. Y otro aspecto que es súper importante, y no lo hemos comentado mucho, pero es relevante a la hora del análisis, es que las condiciones financieras están en niveles muy favorables. Estamos en una condición muy beneficiosa y eso es por la liquidez, por baja de tasas, porque las bolsas van para arriba. Estamos en un muy buen momento y que eso también avala el que la bolsa norteamericana esté alcanzando máximos semana tras semana. Así que todo esto, ¿qué tiene de implicancias para tus inversiones? Esta semana, repetitivamente lo hemos dicho, observaremos con atención la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y acá viene una frase que me encanta, siempre la menciono cada cierto tiempo. Compra con el rumor, vende con la noticia. El mercado ya anticipó esa baja de tasas. Por lo tanto, el mercado, para seguir subiendo, necesita más de la Fed. Y necesita que la Fed quizás muestre más indicios de que va a seguir bajando más las tasas. Y eso va a ser importante tener en consideración. Pero si baja las tasas en 25 puntos base y no cambia mucho la visión respecto al futuro de lo que ya nos ha dicho hasta ahora, puede ser esta compra con el rumor, o sea, la bolsa ya ha subido por este rumor que baja las tasas, y vender con la noticia porque se puede generar precisamente una decepción ante lo que diga la Fed eventualmente. Eso muchas veces pasa cuando una noticia se espera con tanto interés. Así que la pregunta es si seguirá el rally o no. Todo indica que se mantendrá, pero obviamente que podemos tener correcciones en el camino. Y desde ese punto de vista, seguir privilegiando a otros mercados rezagados versus Estados Unidos. Mercados emergentes, Europa, otros mercados que lo pasaron muy mal en los últimos años respecto a Estados Unidos, que anduvo muy bien. Se está equilibrando eso en el último tiempo y puede mantenerse esa tendencia. Así que, para finalizar, agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción para invertir y construir patrimonio junto a nosotros, ayudarte en todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero, finanzas personales y tus inversiones, y esto de forma personalizada, porque esto es distinto para cada persona. Nos vemos en otro video, pasen muy buenas fiestas patrias, nos vemos en los próximos días. Que estén bien, chao, chao.